Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer nuestro programa para resolver el problema E, que dice lo siguiente. Estudios científicos informan que del 26 al 5 de mayo se sentirá más calor de lo habitual debido a la cercanía del planeta Tierra al Sol, conforme a la rotación de la misma, lo que provocará que los rayos caigan perpendicularmente en Honduras. El Departamento de Meteorología de la UNAM desea hacer un análisis de la temperatura que se registrará estos días, para lo que se medirá la temperatura a las 11:50 en los 18 departamentos del 1 al 18, mediante un arreglo bidimensional que dice lo siguiente. Resumir las temperaturas promedio por día y por departamento. Calcule el número de departamentos que registren una temperatura mayor de 35 grados centígrados. Determinar los departamentos que el día 28 de abril sobrepasaron la temperatura promedio de todos estos días. Calcular cuántos días el departamento número 10 registró una temperatura entre 36 a 40 grados centígrados y determinar la mayor temperatura registrada durante este periodo y describir el o las departamentos y el o los días que alcanzaron esa temperatura. Mi nombre es Javier Oquelí y aquí les voy a presentar el programa. Podemos comenzar viendo que este programa consta de 8 funciones. Primero vamos a definir las librerías y esas son las que se ocupan para hacer el programa, ¿verdad? Y también definimos dos constantes, una para el departamento que vale 18 y para los días que valdrá 10. Ahora, para este video, para hacerlo más corto, hicimos un pequeño arreglo, pusimos que hay 2 departamentos y 3 días, solo por cuestión de reducir el tiempo del video, funcionaría de igual forma con 18 departamentos y 10 días. Pero continuemos. Después de que definimos las constantes, declaramos los prototipos de las funciones. Comenzamos con la función menú, que esta es una función tipo vacío, es decir, esta función no recibe ni devuelve nada. La siguiente función es una función llenar y esta recibe un arreglo bidimensional en base al departamento y el día. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 días, vamos a tener 2 filas, y si tenemos 3 departamentos, al revés, 3 departamentos son 3 filas y 2 días son 2 columnas, así. Y bueno, esta función es la función llenar, ¿verdad? Es lo único que va a hacer. Y la matriz se va a ir generando en base a esas constantes. Las siguientes funciones, estas funciones que podemos observar, la de los promedios, temperatura, evaluación y las siguientes, estas también son arreglos basados en las constantes, todas, ¿verdad? Dependen de los días y los departamentos. Ahora, estas variables son de uso global. ¿Por qué son de uso global? Porque las declaramos afuera del main y así podemos utilizarlas en cualquier función. Eso aplica para la variable de uso global de doble mayor, para los acumuladores, los promedios y los contadores, ¿verdad? Asimismo, la matriz también la vamos a considerar global porque la vamos a utilizar en todas las funciones. Entonces comenzamos con el main, ¿verdad? Primero vamos a llamar la función menú, que es la que vemos acá, y declaramos una variable para el if. Y así creamos el menú con todas las opciones que tiene nuestro programa, ¿verdad? Todas las opciones que nos pedía el inciso, sacar los promedios, evaluar y mostrar los departamentos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se va a imprimir en la pantalla por primera vez, es lo que podemos observar que se miraría en nuestro programa, ¿verdad? Entonces, bueno, luego procederíamos a leer la variable opción y evaluarlo y evaluar el caso, ¿verdad? Ahora, comenzamos con la función llenar. Bueno, la función if, antes de la función llenar, lo que hará es que dependiendo del número del 1 al 6 que nosotros escojamos, nos llevará al inciso indicado. Por ejemplo, si nosotros typeamos 1, nos llevará a sacar promedio. Si typeamos 3, nos llevará a evaluar los departamentos. Si typeamos 6, nos llevará a mostrar qué departamentos alcanzaron la temperatura más alta y así para el resto de los números, ¿verdad? Con la excepción de un número diferente a un número entre el 1 al 6, aquí el programa nos diría opción inválida, ingrese de nuevo su elección para escoger un número válido entre el 1 al 6, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos con la primera función, que es la función llenar, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es generar un arreglo bidimensional, que en este caso sería de 2 por 3, y allí se van a llenar las temperaturas por departamento y por día. Es decir, nosotros vamos a digitar la temperatura del departamento 2, por así decirlo, en el día 3. Y esto, como les mencioné, lo único que hará es generar el arreglo bidimensional, ¿verdad? Que lo vamos a poder observar. Y bueno, ahora mi compañero les va a hablar sobre la función que sigue. Bien, mi nombre es Jeffrey Reyes y pues vamos a comenzar con la función número 1, que sería la función para sacar promedio de departamento.
Bien, aquí para iniciar vamos a utilizar la función llenar que acaba de mencionar mi compañero, en la cual pues vamos a typear manualmente cada una de las temperaturas en los días y en los departamentos. Bien, luego declaramos un arreglo para almacenar los promedios por departamento. Notamos que utilizamos un double porque pueden haber temperaturas con decimales. Luego, creamos el ciclo for. En el primer ciclo for recorre las filas y en el segundo recorre las columnas, como podemos observar, ¿verdad? De ahí vamos a utilizar la variable global suma, la cual acumula el valor de cada fila. Y esto pues lo que hace es sumar todas las filas. Luego pues vamos a agregar la matriz promedio. Esta matriz promedio se va a reiniciar con el valor de la suma. Entonces, cada vez que se agregue un departamento y los días, se va a estar reiniciando. Bien, luego vamos a la parte de impresión de pantalla. Aquí vamos a comenzar también con un ciclo for. Este ciclo va a leer las filas y va a imprimir en pantalla, como dice ahí, los promedios del departamento. Entonces, esto va a imprimir el valor que tiene la matriz en la posición X. Ahora vamos a utilizar promedio, que también es de uso global. Esto lo que hace es que asigna como el valor de la matriz X en general. Luego vamos a utilizar también un contador. Este contador lo que hace es que va a contar cuántos elementos son. Entonces, al final vamos a utilizar un cout donde nos va a decir el promedio total por departamento. Y este promedio pues va a ser nada menos que el promedio entre los contadores. Entonces, ahorita vamos a compilar el programa para ver qué es lo que hace en la primera función. Bien, ahí podemos ver que el promedio total por departamento con esos datos de temperatura sería 26.33. Entonces, si nosotros tocamos cualquier tecla, vamos a ver que va a haber una pausa en el programa y se va a limpiar la pantalla. Entonces, nos retorna directamente al menú de opciones. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda función. Esta segunda función la llamamos el promedio de días y es exactamente igual a la anterior. Y comenzamos igualmente con la función llenar, que igualmente vamos a llenar manualmente cada una de las temperaturas. Luego vamos a utilizar un ciclo for, que este lo que va a hacer es que va a recorrer las columnas, con la diferencia que aquí son días y en la anterior eran departamentos. Luego volvemos a llamar una variable global que se llama suma 2 con valor 0. Bien, el siguiente ciclo for lo que va a hacer es que va a recorrer las filas. Luego vamos a tener la suma 2. Esto lo que va a hacer es que va a sumar todos los valores que hay en las columnas. Luego llamamos también a la variable promedio 2 y decimos que el valor suma 2 se va a acumular ahí, donde agregamos el valor de suma 2 en su posición respectiva. Cabe mencionar que este es un arreglo unidimensional. Bueno, de ahí se vuelve a reiniciar, el suma 2 queda igual a 0 y se reinicia para volver a tomar todos los valores de los días. Ahora pasamos a la parte de impresión de pantalla. ¿Qué va a pasar aquí? Volvemos a utilizar un ciclo for en el cual recorremos el arreglo unidimensional y tenemos el primer cout. En este imprimimos los valores correspondientes a cada día. Tenemos nuevamente el promedio 2, donde acumulamos el valor de los promedios en general para hacer lo mismo que en departamentos, o sea, en la función 1. Luego tenemos nuevamente contador 2, que también es una global, y esta es nada más que la cantidad de días tomados. Por último, tenemos un cout, el cual nos va a decir el promedio total de día. Y pues esto va a ser el promedio 2 entre el contador. Ahora vamos a compilar para ver cuál es el promedio de días que nos da. Ahí está, podemos ver que el promedio total de días sería de 28.66. Y pues de igual forma va a haber una pausa en el programa. De ahí si tocamos una tecla se va a limpiar la pantalla.
y pues nuevamente nos retorna al menú de opciones. Bien, ahora los dejo con mi compañero que va a continuar con la siguiente función. Buenas tardes, mi nombre es Jacob Arturo Andoveso y yo les voy a hablar de la función para sacar departamentos con temperatura mayor a 35 grados. Llenamos la matriz, la variable primer test y la variable acumuladora del test. Después es testear qué departamentos tuvieron una temperatura mayor a 35. Con el ciclo for recorremos las filas, recorremos las columnas, evaluamos si el valor de la temperatura ingresada en la posición IJ es mayor a 35 grados. El primer test suma 1. Después, segunda evaluación, evalúa si el test anterior suma algo, acumula si suma 1 en el test 2 y se reinicia el primer test. Después, imprimir que departamentos tuvieron una temperatura mayor a 35, imprimimos la cantidad que acumula el segundo test. Después, pausa en el programa, limpiamos la pantalla. Dale a... Podemos ver que la cantidad de departamentos que pasan los 35 grados es de 2. Ahora le damos Enter y podemos ver que regresamos al menú. Y ahora les voy a hablar de la función que determina los departamentos en el día 28 de abril sobrepasaron la temperatura promedio de todos los días. Lo mismo, llenamos la matriz, con el ciclo for iniciamos el tercer en 0, testeamos el día 28 con el valor dado y testeamos las columnas en su día correspondiente. Preguntamos si ese día la posición I2 pasa lo promedio, test 3 suma 1 y imprimimos la cantidad de departamentos que pasan la temperatura promedio y dale. Podemos ver que la cantidad de departamentos que pasan la temperatura promedio es 0. Y ahora lo dejo con mi otro compañero, Mario. Muy buenas noches, mi nombre es Mario Perdomo y yo les voy a hablar acerca de la función 5, que es la que habla de calcular cuántos días en el departamento número 10 registra una temperatura entre 36 y 40 grados. Bien, eh, primero que nada hay que llenar la matriz con el test 4. El test 4 que va a iniciar en 0. Testeando el departamento de la posición del arreglo. Esta es la que representa por 9. ¿Por qué en 9? Porque el 9 va a estar representado por el arreglo inicialmente en 0. Entonces, es el mismo procedimiento que en la función 3, donde tenemos el departamento 10, pero va a tener de inicio en 9. Entonces, por ende, es conveniente comenzar en departamento 9. En este caso, al momento de compilar, vamos a tener un problema debido a que no inicia en 9, sino que va a iniciar en 2, ya que se había arreglado inicialmente que comenzara en 2, por lo tanto, el resultado promedio va a ser 0, ya que no se va a evaluar en el departamento número 9. Procedemos a compilar el programa. En este caso, no importa los datos que se le ingresen, ya que siempre va a tirar 0. Ya que siempre va a tirar 0 porque el departamento número 9 no está siendo evaluado en el compilador, sino que está siendo evaluado hasta el departamento número 2, pero por factor tiempo se evalúa hasta el cierto departamento. Vamos a proceder con la función número 6 para finalizar el programa. Aquí en esta función nos piden determinar la mayor temperatura registrada durante ese periodo
y escriba el o los departamentos, el o los días que alcanzaron esa temperatura. Vamos a proceder iniciando llenando la matriz para ejecutar una muestra, la cual nos va a mostrar la temperatura más alta registrada. ¿Esto qué va a dar? Sería el promedio del departamento que representa la temperatura más alta. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 39 en el departamento número 4 y si tenemos una temperatura de 29 en el departamento número 2, la más alta de estas dos va a ser generada por la 4, ya que su promedio va a tener una mayor temperatura y esto es lo que nos está pidiendo este planteamiento de problema. Procedemos a el almacena. ¿Qué días llegan a la máxima temperatura? Representado por un for, donde vamos a iniciar en 0 en el departamento, pero el departamento va a seguir aumentando, por lo que tenemos que agregarle una suma. Y luego otro for que nos diga que como va a ser es un arreglo bidimensional, entonces por eso las iniciales I y J, ya que representan eh, el arreglo bidimensional que está estructurado por una matriz de 2 por 2 y que siempre también va a ir sumando los días, por eso se representa la suma. Ya para ir concluyendo, se especifica un if en el cual va a generar la matriz y la matriz nos va a dar el resultado de la temperatura mayor. Y podemos determinarlo con un cout, el cual va a decir el departamento y en el día, que es lo que nos está pidiendo en el enunciado inicial. Y cuál fue el departamento que llegó a su temperatura máxima, el cual vamos a ejecutar con el compilador. Como pueden ver, la temperatura más alta es 40 grados, ya que fue generada por el departamento número 1, porque ya que es el que tiene las temperaturas más altas y el promedio obviamente va a ser mayor. Y con esto concluimos nuestra breve explicación. Esperamos haya sido de su entendimiento y que cualquier duda nos la hagan saber. Gracias y estamos a la orden para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada.